Quiero invitarte a que abra tu Biblia en el libro de Apocalipsis. Vamos a hablar de un nuevo comienzo en el libro del final. ¿No? Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer los 7 primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré que coma del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre amado, háblanos, Señor. Abre nuestro entendimiento para entender lo que tu palabra tiene para decir a nosotros hoy, aquí, Armilla, Granada. Es tu iglesia, como fue en Éfeso, es aquí hoy. Ministra, Señor, a nuestro corazón. Danos oído para oírte, danos corazón para creer. Danos una mente para entender. Y un corazón sensible, oh Dios, quebrantado, como hemos cantado hoy, quebrántanos, transfórmanos. Esto que queremos que tú hagas en esta mañana, en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, este mes de septiembre, hace 40 años que salí de misionero, de mi país, con mi esposa y un hijo de 1 año, el cual es pastor principal de esta iglesia. Entonces ya saben cuántos años él tiene, ¿no? Me acuerdo que cuando salimos en el año 1984, fuimos a 4 países de Sudamérica, y en aquel entonces, amados, desde aquel entonces el mundo ha cambiado muchísimo. Es impresionante, ¿no? Yo me acuerdo que cuando salíamos y escribíamos cartas, no sé si usted sabe qué es esto, coger un papel, escribir, doblar, poner en un sobre, ir al correo, poner un sello, entregar y esperar. Y esperar. A veces era lo mínimo un mes para que llegara noticias de la familia, de la iglesia, de los amigos, un mes, ¿no? Y cuando llegaban las cartas, era una gran alegría, ¿verdad? Yo me acuerdo que recibía cartas de mis padres, que ya fallecieron, y empezaba a leer a veces 3, 4 hojas, y empezaba a leer las cartas, ¿no? Y venía contando lo que había pasado, ¿no? Una vez contó que un asaltante puso un revólver en mi hermana, que le llevó el coche. Yo leí aquí, yo paré, oré: Señor, por favor, gracias a Dios que ella no murió, pero trae de vuelta este coche que ella no necesita. Y seguí leyendo después la carta, y otras 2 hojas adelante dice: mira, el coche ya fue encontrado. Y fue la oración más rápida que lo he visto respondida. Sí, después de esta experiencia decidí leer toda la carta para después orar, ¿no? Porque mi oración ya fue demasiado tarde, ¿no? Pero, amados,
qué bueno era recibir cartas. Yo me acuerdo que leyendo un libro de misiones, de unos misioneros que estaban en una isla trabajando con pueblos más animistas, y las cartas llegaban en barco. Y cuando llegaban las cartas, ellos se ponían tan contentos y la tribu allí no sabía lo que era aquello, que alegraba tanto sus vidas, ¿no? Y llegaba una vez al año. Y una vez cuando llegó el barco con las cartas, ellos no estaban allí, estaban del otro lado de la isla. Y cuando ellos vinieron, se enteraron que las cartas habían llegado y que los nativos habían comido sus cartas, porque pensaban que era algo muy rico, porque veían tanta alegría de ellos al recibir aquello, que las comieron. Mira la alegría de los misioneros, ¿no? Un año más para recibir noticias. Amados, ¿está Dios interesado por su iglesia? ¿Está Dios interesado por su iglesia? ¿Está Él atento por ella? ¿Da el Señor importancia a la iglesia visible, a una comunidad como esta? ¿Da Dios importancia a esto? Amados, si tú tienes alguna duda de esto, yo te animo a leer las 7 cartas de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y tú vas a ver que Dios da mucha importancia a una congregación, a una iglesia local. A una iglesia local hecha con gente que se sienta en las sillas para escuchar la palabra de Dios y se reúne para buscar al Señor. Él le da mucha importancia a esto. Él conoce cada una de sus iglesias. Él las conoce cada uno, Él conoce su situación, Él conoce su gente, Él conoce las actitudes de estas personas, lo que la iglesia hace o deja de hacer. Él conoce el nombre de cada una y el nombre de cada uno que está dentro de ella. Él celebra junto con su iglesia sus victorias y Él corrige sus errores. Él hace las dos cosas. Amados, así es el Señor con nosotros. Así es el Señor con esta iglesia. Así es el Señor con esta iglesia. Amados, esta es la primera carta que el apóstol Juan escribe cuando escribió Apocalipsis. Cartas del propio Señor a 7 iglesias de Asia Menor. Estas cartas pueden ser interpretadas de muchos sentidos, un sentido profético, la iglesia en el pasar de los tiempos, la iglesia general del Señor, la iglesia, una comunidad local, como también nuestras propias vidas, que somos iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es la pared que está aquí, mas son las personas que aquí están. ¿Verdad? Y así nosotros vamos a meditar un poco en este pasaje, amados. La primera carta que el Señor manda es a la iglesia de Éfeso. Éfeso, amados, era la ciudad más importante de Asia Menor, hoy Turquía. Era la ciudad más importante, la mayor ciudad de la zona. Era una gran ciudad que tenía un gran comercio, tanto de mar como de tierra. Era una ciudad tremendamente comercial. Y en esta ciudad tenía una de las 7 maravillas del mundo, que era el templo de la diosa Diana. Era más grande que el Panteón de Atenas. Era una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y allí las prostitutas, eran sacerdotisas. La prostitución era algo religioso dentro de aquel templo. Amados, Pablo llega a aquella ciudad para plantar una iglesia cristiana y hubo un verdadero avivamiento en Éfeso. Fue tan grande lo que sucedió allí que él se quedó allí 3 años. 3 años. Fue tan impactante la iglesia que nació allí, que dice la palabra de Dios que los magos, que los brujos entregaban sus libros y quemaban en plaza pública.
que la iglesia prevaleció en aquel lugar de una forma tan grande que de aquella iglesia muchas otras fueron formadas en toda aquella región. Toda aquella región. Pablo, él sale de allí y antes de irse, él hace una reunión con los líderes de las iglesias, de aquellas y de las otras que fueron plantadas, y advierte a ellos de que lobos veraces, falsos maestros, se levantarían y irían, y ellos tenían que estar atentos a todo esto, y él entonces va a Jerusalén. De Jerusalén él es preso, se va a Cesarea, de Cesarea queda 2 años preso, de Cesarea se va a Roma, y Roma se queda 2 años más preso en Roma, y desde Roma él escribe su carta a la iglesia de Éfeso, que está en el Nuevo Testamento. Una hermosa carta, una carta hermosa para una iglesia hermosa, una iglesia que servía al Señor, que daba frutos, que amaba, una iglesia misionera, una hermosa iglesia. Pablo, cuando sale de ahí, él envía a Timoteo a ser pastor de esta iglesia. Y después Timoteo se va y nada más, nada menos que el apóstol Juan se va para Éfeso y pastorea la iglesia de Éfeso. Una iglesia que sufrió muchas persecuciones con el emperador que atacó el cristianismo en el primer siglo de forma tremenda. Hubo muchas muertes, mucha gente murió por ser cristiana. Y desde ahí Juan fue preso y fue llevado a la isla de Patmos. 40 años después, este mismo Juan escribe Apocalipsis desde esta isla. Y el Señor manda un mensaje a esta iglesia. A la iglesia que él mismo estuvo como pastor. Posiblemente este mensaje ya era para la segunda generación de creyentes. Primero que en aquella época no se vivía tanto. Y con la persecución se vivía menos todavía. Seguramente una segunda generación de creyentes ya había nacido en aquel lugar. Y estos son a estos que es dirigida esta hermosa carta de él. ¿Se acuerda también que ahí él empezó una escuela de enseñanza, una escuela de tiranos? Él empezó a enseñar las escrituras ahí, ¿no? A los hermanos en estos 3 años que él había quedado. Entonces ahora, amados, teniendo la idea de cómo era la iglesia, lo que habían pasado, lo que habían sufrido y lo que habían recibido del Señor, vamos ahora a entrar en esta hermosa carta, ¿verdad? Yo no sé a ti, pero a mí me gusta leer cartas, ¿no? De gente que para mí me gusta recibirlas, ¿no? Entonces da ganas de saber lo que él quiere. Y una carta del Señor, entonces imagínate, ¿verdad? Una carta del Señor, no existe cosa mejor. Y él empieza diciendo: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, vamos solo a entender lo que significa las 7 estrellas y los 7 candeleros. Esto está en el versículo anterior, del último versículo del capítulo 1. Se va al último versículo del capítulo 1, versículo 20, dice así: el misterio de las 7 iglesias, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia, de las 7 iglesias, y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces el propio Señor Jesús, Él nos interpreta que son estos 7 candeleros, son las 7 iglesias. Candelero es luz, ¿verdad? Son 7 iglesias que alumbran en 7 lugares diferentes a luz de Cristo, ¿no? Y los 7 ángeles, amados, seguramente no era un ángel que guardaba la iglesia, un ángel de alita que estaba allí guardando la iglesia. Ángel significa mensajero, y seguramente él está hablando al
pastor de la iglesia, al liderazgo de la iglesia, que está al frente de esta iglesia, el que recibe esta carta de parte del Señor para su comunidad, ¿no? Dios está dirigiendo esta carta a la iglesia a través de su liderazgo, ¿no? Y él empieza diciendo en esta carta, en este mismo versículo, que aquel que escribe esta carta es el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Es interesante que en otra traducción que dice así, que el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. En su mano derecha. Amados, ¿qué significa eso? Para que tú te entiendas la profundidad de lo que él está diciendo aquí. Es como que una ilustración que yo vi una vez, uno decía así, mira, yo tengo esta Biblia en mi mano derecha. O sea, la estoy sosteniendo en mi mano derecha, pero ella no está totalmente en mi mano. O sea, la puedo sostener con mi mano derecha. Ahora, si cojo este pequeño llavero y le pongo aquí, yo lo tengo en mi mano derecha. Esto es el término griego que está usando aquí. Él está usando así que nuestras vidas están dentro de sus manos derechas. Nadie la puede quitar. El apóstol Pablo dice en Romanos, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, nada y nadie, ni lo alto ni lo profundo, nadie nos puede separar del amor de Cristo. Esto es lo que el Señor está diciendo a su iglesia. Ustedes están en mis manos derechas. Los tengo guardados, cuidados en mis manos derechas. Amados, a veces es más fácil entender que Jesús está sentado en el trono a la diestra del Padre que entender que Él está aquí en nuestro medio. ¿Verdad o no? Pues Él dice que Él es aquel que camina en medio de su iglesia. ¿Verdad? El Señor es aquel que camina cuidando de su iglesia, cuidando de nuestras vidas. Que Él tiene liderazgo y toda la iglesia bajo su cuidado. Él guarda su iglesia. Y Él guarda su iglesia, amados, del mal externo y del mal interno. En estas cartas tú vas a ver esto, que Él guarda su iglesia de aquello que puede venir desde afuera como aquello que puede surgir desde adentro. Él guarda su iglesia. ¿Y qué dice el Señor para esta amada iglesia de Éfeso? ¿Qué es lo que Él está queriendo decir a nosotros también esta mañana? Él empieza diciendo una frase que Él repite a casi todas las iglesias, a las 7 iglesias. De ahí, si tú lees capítulo 2, capítulo 3, las 7 cartas, tú vas a ver que Él empieza diciendo lo que Él repite a casi todas veces. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Quién dice esto? El Señor Jesús. ¿Cómo te sientes tú al escuchar esta afirmación del Señor? El Señor te diga a ti, Guillermo, yo conozco tus obras. ¿Cómo te sientes tú si el Señor te dice, yo conozco tus obras? ¿Te llena de gozo? ¿De descanso? ¿De confianza? Qué bueno, Señor, que tú conoces. Qué bueno, Señor, que tú sabes. O te llena de temor. Yo estuve en Brasil y conocí un joven, era joven, ahora tiene 50 años, pero siempre estuvo en la iglesia, pero creo que nunca conoció a Cristo. Era un religioso. Y estuve compartiendo con él y él decía cada cosa. Y yo empecé a hablar con él, de repente él dice para mí así, Guillermo, sería tan bueno si volvieras para acá.
Yo dije, sí, mira, Roberto, si yo vuelvo, tiraría tanto tu oreja. Tiraría tanto tu oreja que tú no ibas a aguantar. Y él paró, pensó y dijo, sí, es verdad, es mejor no venir. Entonces yo le dije, sí, entonces tú reconoces que estás mal. Entonces arregla tu vida, mi hijo, delante de Dios, porque Él tira más fuerte que yo. Él tira más fuerte que yo. El Señor dice a su iglesia, yo conozco tus obras. Aquí el Señor está mostrando su omnisciencia, que nada escapa de sus ojos, de su cuidado, de sus manos. Que la iglesia de Éfeso es una iglesia de Él, es del Señor aquella iglesia, es de Él su iglesia. Y Él conoce su iglesia y conoce lo que cada uno hace o deja de hacer y cómo lo hace, cómo lo vive. Y en esta iglesia Él habla tres cosas. Las dos primeras, vamos a decir que vamos a meditar hoy, son dos virtudes de esta iglesia. Dos cosas buenas que ellos hacen. Y una, algo que les falta o que ellos han perdido con el tiempo. Entonces, amados, pensando en estas dos cosas buenas que esta iglesia hacía, la primera de ellas que quiero compartir es su trabajo, su arduo trabajo. Era una hermosa iglesia que trabajaba duro. Cuando en el libro de Apocalipsis, cuando él habla, aquí está, ¿no? En el versículo 2, cuando él habla, yo conozco tu obra, su arduo trabajo. Amados, aquí es trabajo duro, es trabajo difícil, es trabajo para sudar la gota, es trabajo arduo, que ellos realmente ponían la mano en el arado y no miraban hacia atrás, en situaciones difíciles. Ellos vivían persecuciones, ellos vivían tiempos duros, que ser cristiano era pagar con la vida, y ellos no tenían temor a esto. Ellos trabajaban duramente. Él vuelve a decir, la paciencia de ellos, amados, aquí es la misma palabra para perseverancia. Ellos eran perseverantes. Es aquello que debemos ser en la escuela dominical, ¿no? No empezar, pero ser perseverantes, ¿no? Porque ¿cuántos somos los que empezamos cosas? Y nos cuesta ser perseverantes, ¿verdad? Ellos eran perseverantes, ellos seguían y eran fuertes y aguantaban y seguían a pesar de la oposición, a pesar de las persecuciones, a pesar de las dificultades. Amados, ellos eran perseverantes. Versículo 3, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amados, no era cualquier cosa que les hacía volver atrás. No era. No. Haga frío, haga calor. Lluvia, como llovió hoy, ¿no? O sol, no importa. Allí estaban ellos, sirviendo. Quizás plantando otras iglesias, saliendo, haciendo el ministerio, sirviendo, buscando al Señor, buscando conocer más su palabra. Amados, qué bueno que el Señor reconoce el trabajo con esfuerzo, ¿verdad? Él reconoce esto. Y Él está diciendo a esta iglesia, mire, yo reconozco vuestro esfuerzo y vuestro trabajo por mi nombre. No es que estaban sufriendo por su pecado. Esta es otra historia, amados. ¿Ok? A veces sufrimos por nuestro propio pecado. O sea, tú haces las cosas mal, la Biblia dice que aquello que tú siembras, tú vas a cosechar. O sea, si tú siembras mal, vas a cosechar mal. Pero aquí no. Él está hablando, si tú estás haciéndolo bien y están sufriendo por esto, es para la gloria del Señor. Y ellos eran así. Era una iglesia que no paraba. Estaban firmes en el Señor. ¿Verdad? Tenían ganas y demostraban. Era una iglesia que estaba dispuesta y disponible para el Señor. No solo dispuesta, ¿eh? Hay muchas veces que hay gente que está solo dispuesta, ¿no? Una vez un joven llegó para mí, no de aquí, hermanos, de otro país, ¿eh? Estaba en otro país. Él llegó para mí y dice, pastor, cuenta conmigo, ¿eh? Lo que sea. Yo estoy
Estoy dispuesto a hacer lo que sea, pero al lunes no puedo por esto, martes no puedo por aquello, no puedo por... Yo digo, al final, yo digo, bueno, gracias hermano, por tu disposición. Cuando estés disponible, me avisa que puedo contar contigo. Amados, estos hermanos estaban dispuestos y disponibles. Ellos estaban sirviendo grandemente a la causa del Señor. Y no solo esto, amados. Ellos estaban dispuestos a participar de lo que sea. Si estaban cansados, igual iban. Si estaban, yo qué sé, sin ganas, igual iban. Si estaban también medio enfermos, igual iban. Ellos, arduo trabajo. Tengan un compromiso con el Señor. Amados, como yo dije al principio, muchas iglesias salieron de ahí a causa de este arduo trabajo. Muchas iglesias nacieron a tal punto que la iglesia de Éfeso quedó más fuerte que la propia iglesia de Jerusalén y más fuerte que la propia iglesia de Antioquía. Yo iba a decir Antioquía. De Antioquía no conozco. De Antioquía, ¿no? Ella quedó siendo un referencial del primer siglo de una iglesia fuerte, ¿no? Segunda cosa que el Señor elogia a esta iglesia, porque era una iglesia firme en la palabra. En la palabra. Él dice, ¿no? Trabajo y paciencia, versículo 2, que no pueden soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles, no lo son, y los han hallado mentirosos. Y después versículo 6, se dice así, pero tienes esto, que aborrecéis a las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Es interesante que en otra traducción dice que vosotros odiáis. Es odiar la obra de los nicolaítas como yo también odio. Es interesante pensar, porque a veces uno piensa así, el cristiano no debe odiar. No. Con la misma fuerza que debemos amar al Señor, debemos odiar al pecado. Esto no es parte de nuestra vida. Amén. Y él dice esto. Entonces había un celo por la palabra de Dios. Amados, ellos tenían un conocimiento teológico perfecto. Ellos conocían las Escrituras al punto de probar a aquellos que estaban enseñando cosas que no eran correctas según las Escrituras. Entonces ellos no comían cualquier cosa. No era una iglesia que cualquiera podía enseñar y ellos decían, sí, está hablando de Dios, todo es de Dios. No, ellos iban a la Escritura y veían si era verdad o no era verdad. Ellos no tragaban cualquier cosa, podía ser famoso, podía ser conocido, podía ser quien sea, pero si no enseñaba este libro, fuera, a ellos no les servía. Ellos preferían un nadie que enseñara este libro que un gran conocido que hablara de él y no de este libro. Así eran ellos. Ellos probaban a aquellos que decían apóstoles, o sea, enviados. Se imagina que en la iglesia primitiva muchos salían de un lado al otro como enviados. Yo vengo aquí y tal a enseñar y muchas veces recibían a esta gente y esta gente no era enviado de nada. Y ellos descubrían que no eran, que eran mentiras. Quizás porque el propio apóstol Pablo les enseñó diciendo que esto pasaría. Y ellos estaban atentos a esto. Ellos probaban la doctrina y los encontraban mentirosos, que no enseñaban la verdad. Ellos rechazaban la herejía, sea la herejía teológica como la herejía moral. Moral también, porque los nicolaítas, amados, era una secta que se metía dentro de la iglesia, que decía que ellos podían comer las comidas sacrificadas a los ídolos y también practicar las prácticas sexuales fuera del matrimonio, que no había problema ninguno. Entonces ellos cortaron con todo esto. Para la iglesia de Éfeso, amados, la verdad
era una sola y era innegociable. No tenía acuerdo. La verdad es una sola y no hay acuerdo. Pero para que esto llegara, ellos conocían la verdad. Conocían la verdad. Creyentes que trataban de acomodar la fe con cosas, con tratar de disfrutar también del pecado, eso para ellos no servía. Fuera. Qué bueno tener celo por la palabra. Qué bueno conocer la palabra. Qué bueno estudiar la palabra. Tenemos la escuela dominical que va a empezar ahora. Una propaganda. Cierra. Seguimos. Qué bueno, amados, discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Yo estuve en Brasil. Fui a una ciudad a predicar en una iglesia. Y el pastor dijo a mí, mira, hoy por la noche no tengo reunión, pero un pastor aquí de la ciudad me invitó a ir a una conferencia en su iglesia. Si quieres, puede quedarse aquí con tu esposa en casa descansando, o si quiere acompañarnos, ir junto a nosotros. Yo dije, bueno, pastor, yo voy con vosotros, no tengo nada que hacer. Y entré en el coche con él y su esposa y fuimos a la conferencia de esta otra iglesia, que yo no conocía la iglesia, no sabía quién era, no sabía qué hacía. Y no sabía ni cuál era la conferencia. Y en la mitad del camino yo pregunté, ¿y qué conferencia vamos? Y él dice, es una conferencia profética. Yo dije, ¿qué me espera? Pero, amados, yo quiero decir esto con mucho temor, porque yo creo que Dios habla proféticamente. Entonces yo abrí mi corazón y dije, Señor, estoy abierto para lo que tú quieras decirme. Senté a donde está Paco. Levanta la mano, Paco. Aquí. Yo estaba aquí. Segunda hilera, mi esposa, la esposa del pastor y el pastor. Empezó el culto, muchas canciones, yo no cantaba, no conocía. Bueno, resumiendo la historia. ¿Tá? Después, si alguien quiere más detalles, yo puedo contar. El predicador empezó a predicar y cantar, y yo no cantaba porque no conocía las canciones. Yo estaba sentado ahí, de repente él para y dice así, Dios me está revelando que hay un matrimonio aquí que pelea mucho. Yo dije, pero Señor, yo puedo decir lo mismo esta mañana aquí, ¿eh? Seguro que acerto. ¿Verdad o no? Seguro. ¿No? Seguro que acerto. Yo miré a mi esposa y dije, cállate, ¿ah? No diga nada. Y ahí entonces eran 300 personas en aquel lugar. Por lo menos 60 matrimonios habían. Y de repente él dice, está de este lado, justo el mío. Yo dije, calladita, ¿eh? Entonces él empieza a hablar, que se pelean mucho, que se ofenden, que se hablan cosas horribles uno del otro. Yo digo, yo no soy yo no hago. Está bien que peleamos, pero a este nivel no. Ahí un matrimonio se levanta, llorando, viene al frente. Y él baja y dice así, Dios me está revelando que hay un demonio allá en tu casa, arriba de tu cama, y él está destruyendo tu matrimonio. Una persona puso allí hace 6 meses atrás. Entonces él oró, reprendió al demonio y se terminó el problema. Y yo estaba sentado allí y yo dije, ¿qué pasa? Primero, que no necesita ser profeta para saber que algún matrimonio aquí pelea. O sea, más de uno. Segundo, la Biblia dice que cuando nos ofendemos tenemos que reconocer nuestro pecado y pedir perdón a Dios y a quien ofendemos. Que un matrimonio que está en conflicto tiene que buscar restauración. Es muy fácil culpar al diablo y ya está arreglado el problema. La iglesia de Éfeso reconocía los falsos y los echaba. Yo no los eché porque no era mi iglesia. Bueno, mi iglesia ni estaría. Aquí ni estaría. Pero después él viene. Bueno, después cuento lo demás, amados. Porque después tuvo una parte conmigo también, pero va a quedar muy largo esto. ¿No? Pero, amados, había mucho de esto.
Y hoy en día no es diferente. Hoy en día no es diferente. Hay mucha gente subiendo a los púlpitos hablando cosas que Dios jamás dijo. Pero necesitamos conocer las Escrituras. El Señor Jesús alaba a esta iglesia porque ella conocía las Escrituras. Ella conocía las Escrituras y ella identificaba a aquellos que no eran. Así era la iglesia de Éfeso. Él conocía dónde estaba puesta su fe, que su fe descansaba en la palabra de Dios. Amados, así debe ser nuestra vida, nuestra fe. Debe descansar también en esta misma palabra. Porque seguimos viviendo tiempos donde hay muchos falsos maestros, enseñando cualquier cosa que no dice la Biblia. Jesús elogia la virtud de aquellos hermanos. Pero, hay un pero. Pero, llegamos en el versículo 4, él dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Amados, él dice, has dejado. O sea, algo se quedó en el camino. Algo fue abandonado por ellos. Tuvieron demasiado celo por alguna cosa. Y otra cosa muy importante fue perdida, fue abandonada por ellos. Ahora la pregunta es, ¿cuál era este primer amor que ellos dejaron? Seguramente no era el amor por su obra, porque trabajaban mucho. No era el amor por su palabra, porque conocían mucho. ¿Pero qué amor es este? Era el amor por el Señor mismo. Por Él mismo. Por aquello que Él había hecho en sus vidas. Que el Señor les había salvado, transformado, perdonado sus pecados. Restaurado su comunión con Él y con el Padre. Aquel amor que nació el día que el Señor entró en sus vidas y transformó sus almas y llenó su corazón de paz y de alegría y de descanso. Este amor que viene de la comunión con Él, de estar con Él, de hablar con Él, de disfrutar del Señor. El amor de ellos se enfrió. Parece contradictorio. Jesús elogia su conocimiento de las Escrituras, elogia su duro trabajo por la fe, su rechazo por los errores. Pero esto parece la mayor prueba de amor. Pero no siempre. No siempre. Porque Jesús está diciendo que tú puedes servir, tú puedes trabajar, pero puedes dejar de amar. Esta carta, amados, es una advertencia para nosotros, para la iglesia de hoy. Que con el tiempo podemos hacer exactamente lo mismo. Hacer todo por costumbre, por religiosidad. Y dejar de amar al Señor. Defendemos la fe, trabajamos duro, pero nos falta comunión con Cristo. Servir con el corazón frío, con el corazón tibio, distante de Cristo. Era esto lo que es el problema de esta iglesia. El corazón ya no latía, los ojos ya no tenían el brillo de Cristo. Ya no estaba allí, ya no brillaban por Cristo. No había fuego en su alma, no había gozo en el corazón. Es cambiar, amados. Es cambiar el Señor de la obra por la obra del Señor. ¿Me entiende lo que digo? Es cambiar el Señor de la obra por la obra del Señor. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Es decir, yo amo la obra, hago toda la obra, sirvo en la obra, sirvo en la iglesia, pero no tengo comunión con el Señor de la obra.
Nuestra mayor necesidad no es hacer su obra, es tener comunión con el Señor de la obra. Esta es nuestra mayor necesidad. Porque cuando tengo la comunión con el Señor de la obra, no dejaré de hacer correctamente su obra. Cuando tengo comunión con el Señor de la obra, no dejaré de conocer cada vez más su palabra. No puedo amar al Señor de la obra sin amar su obra. No puedo amar al Señor de la obra sin amar su palabra. Pero todo esto viene de forma correcta. Amados, trabajar para el Señor sin amor es activismo. Así es. Conocimiento de la palabra sin amor es farisaísmo. Así es. Y esto es lo que el Señor dice a su amada iglesia. Hay muchos creyentes llenos de conocimiento, pero están secos, vacíos, sin vida, sin fuego, sin alegría, sin experiencias con Cristo. Sin experiencias con Cristo. En este viaje que fui, un pastor, después de predicar en una iglesia que años está allí, que no crece, que no se mueve, que no pasa nada, después de contar las cosas que Dios está haciendo aquí en España, en Granada, con nuestras vidas, Él vino a mí y dice así: pastor, me da vergüenza escuchar a vosotros. Amados, el mismo Dios que está aquí, el mismo que está allí. El problema no es el Señor. Amados, aquella iglesia estaba atacando el error que venía de afuera y nacía entre ellos, pero no se deleitaba con la verdad, no disfrutaba de ella para sus propias vidas. No logran ver, o sea, logran ver el error de otros, pero no lograban ver el error de su propio corazón, de la comunión que no tenían más con Cristo. Esto no estaban logrando ver. Que no había una relación con Cristo. Identificaban el error doctrinal, pero no lograban reconocer el error relacional con el Señor mismo. Amados, si la iglesia es llamada de novia del Cordero, novia de Cristo, la esposa del Cordero, ¿qué se espera de una esposa? Espera que ella sea fiel. Y esto ellos eran tremendamente fieles. Pero no se espera que una esposa sea simplemente fiel a su marido. Espera que esta esposa le ame con todo su corazón. ¿Te imaginas una esposa que trabaja día y noche y es fiel y hace todo y te ayuda y trabaja y hace más de lo que puede? Y cuando tú quieres estar con ella, ella está cansada, está muerta, ya no tiene tiempo para el marido. ¿Sabe que así terminan muchos matrimonios? Amados, Jesús está diciendo a su iglesia: yo te quiero conmigo. Yo quiero que vuelvas a mí. Yo quiero tenerte en mis brazos. Yo quiero hablarte contigo. Yo quiero disfrutar de ti. Yo quiero que tú disfrutes de mí. Amados, la marca de los creyentes, de los cristianos, es el amor. Amados, que debemos mirar nuestro propio corazón esta mañana. Hoy Jesús nos llama a un nuevo inicio. Estamos empezando el año lectivo, es un buen momento para un nuevo inicio. Dios nos está llamando a un nuevo inicio. Él nos llama para evaluar cuánto de mi corazón espera por el Señor. Anhela por Él. ¿Cuánto anhelamos verdaderamente por Él? ¿Cuánto deseamos estar a sus pies?
Jesús llama a la iglesia de Éfeso a evaluar su corazón y llama a nosotros a hacer lo mismo. Y Jesús dice a esta iglesia, recuerda dónde has caído. Recuerda dónde has caído. Recuerda cómo eras al principio y cómo estás ahora. Amados, yo quiero decir una cosa, quiero hacer un paréntesis, amados. Si tu vida cristiana no inició con una relación de amor con Cristo, si no inició con una relación de amor con Cristo, si ella no empezó con una transformación de alma, de este amor que fue revelado en Cristo Jesús en su corazón, y el perdón del pecado, la transformación, el peso que salió, la paz que entró, la transformación sobrenatural, la vida que nació en tu corazón, que llenó tus ojos de alegría, y dio lo que tú nunca habías experimentado, es porque tú todavía no conoces esto. Lo que tienes es una religión, y te animo a buscar a Cristo. Porque no hay cristiano sin un nuevo nacimiento. No existe. Hay religiosos. Pero el cristiano nace de ahí. De una relación de amor con Cristo. Por eso él dice, ve dónde has caído. Porque todo cristiano nace de ahí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sucede esto? No sé. Cada uno es cada uno. Cada uno sabe cómo sucede, ¿no? De dónde el Señor te ha buscado. Pero todo empieza de ahí. Reconoce dónde has caído. ¿Qué ha cambiado en tu vida? ¿Dónde has tropezado? ¿Dónde te equivocaste? ¿Qué mató este amor en tu corazón? Quizás mucho trabajo. Personas. Muchas personas. Quizás otros amores, quizás ídolos. Yo me acuerdo cuando recién salí de misionero, tenía un líder, Pastor Rafael, y un día estábamos hablando y yo llegué para él, era joven, no hace mucho. Yo estaba hablando con él y yo quería mostrar que yo era muy espiritual. ¿Sabes esas cosas, tonterías de joven, no? Yo quería mostrar que yo era muy espiritual. Llegué para él y dice así, ¿sabe, pastor? Yo quisiera que el día tuviera por lo menos 30 horas para que yo pueda tener tiempo de hacer todo lo que necesito hacer. Mira, yo estoy diciendo que 24 horas no alcanzaba. Él sonrió, miró para mí y dice así, Guillermo, te voy a decir una cosa. El día tiene 24 horas. Y es tiempo suficiente para que tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas, amén, que busque su presencia, amén, y descanse. Amén. Porque Dios te ha dado un día de 24 horas, amén, y en su sabiduría es suficiente. Amén. Si tú necesitas más tiempo es porque tú estás haciendo más de lo que Dios demanda de ti. Amén. Y yo decidí nunca más hacer este tipo de comentario, ¿no? Amados, ¿dónde has caído? A veces ídolos en el corazón. ¿Cuántos ídolos formamos en nuestro corazón y vivimos por ellos? Personas, cosas que están en lugar equivocado en nuestra vida, que matan este amor. Que te lleva a servir, muchas veces a servir, solo conocer intelectualmente, pero sin este amor. Y él dice a la iglesia, arrepiéntete. Recuerda, y eso solo el Señor puede hacer en tu propio corazón. Recuerda, arrepiéntete. Dice, sí, Señor, soy yo, he hecho, no estoy contigo, Señor. Arrepentimiento, amados, es más que tristeza. Arrepentimiento es más que lágrimas, ¿eh? Hay mucha gente que llora y no se arrepiente. Arrepentimiento es más que reconocer el error. Es no desear volver a hacerlo. Es cambiar de actitud.
El Señor está diciendo a su iglesia, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Vuelve a mí. Vuelve a mi amor. Vuelve a amarme como al principio. Vuelve a mi palabra como al principio, deseando oír mi voz. Vuelve a servirme a mí como al principio. Vuelve a servirme por amor. Vuelve a buscarme por amor. Si no, quitaré tu candelero. Candelero es el lugar de la luz. Quitaré tu luz. Quitaré tu luz. Es triste pensar que la iglesia de Éfeso ya no existe. Ya no existe. Se fue. Aquella luz fue apagada. No sé, pero ya no está más. La nueva ciudad de Éfeso está allí, las ruinas de la vieja están allí, pero allí no hay más iglesia. Quitaré tu luz. Dejarás de brillar, dejarás de ser luz a los demás. No me servirás en la oscuridad. Qué triste, ¿eh? Me servirás en la oscuridad. Amados, hay mucha gente sirviendo a Cristo en la oscuridad. Hablan de Cristo a otros. Que deben hacer, lo que no deben hacer, lo que deben buscar. Mas su propia vida está apagada la luz. Qué triste esto. Pero gracias a Dios esta carta no termina así. Si terminase así sería triste, ¿verdad? Pero una carta del Señor jamás termina así. Ella termina diciendo, al que venciere. Gloria a Dios, ¿verdad? Al que venciere. Vencer aquí significa ser victorioso al creer, perseverante. El perseverar fiel en el amor, aquel que persevera fiel en el amor, aquel que sigue buscando al Señor correctamente y sirviendo al Señor con corazón amoroso. El que vive como verdadero seguidor de Cristo. Este recibirá una recompensa. Comerá del árbol de la vida. Recibirá alimento, nutrición, fortaleza, conocimiento, vida y vida eterna. Esta es la promesa del Señor. Amados, yo no sé cómo está tu corazón esta mañana, pero esta es la palabra que quería compartir con vosotros. Cuando el Señor nos habla, siempre espera de nosotros una respuesta. Vamos a orar. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Piense en estas palabras del Señor. Tal vez el Señor te está llamando en esta mañana a un nuevo comienzo. A volver a este primer amor. A buscarle de una forma quizás que nunca has buscado. El Señor te está llamando en esta mañana a esto. Y quizás el Señor está esperando una respuesta tuya en esta mañana. Señor, yo confieso que no te he buscado. Voy a la iglesia, aprendo, estoy conociendo tanto, pero no tengo esta comunión contigo. Esta relación de amor que llena el alma, que alegra el corazón, que trae fuego al corazón. La alegría de tu presencia en mi vida, que me fortalece en tiempos difíciles. Me anima, me da ánimo para servirte. Tal vez el Señor te está llamando en esta mañana a volver a Él, a este primer amor. Habla con Él en esta mañana. Decirle, Señor, yo te quiero conocerte a ti, si tú no lo conoces. Y si tú ya lo conociste así, pero esta no es la verdad que estás viviendo, tú puedes decir, Señor, perdona mis pecados. Perdona, Señor, porque yo me perdí en tu obra. Yo me perdí en otras cosas. Y hoy tú me estás llamando a volver a ti.
Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Señor, en esta mañana que tú graves esta palabra en el corazón de tu iglesia, Señor. Padre, levanta una iglesia con un pueblo que te ama y que te sirva porque te ama, que ama tu palabra porque te ama, que trabaja por ti porque te ama, porque te conoces, Señor, y que este no sea aquel primer amor del pasado, mas nuestro único y gran amor de hoy y siempre. Amén, Señor. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.